Vamos a hablar en este video de las glándulas de secreción interna o también llamadas glándulas endócrinas. Y estas glándulas de secreción interna difieren de las glándulas de secreción externa por la ausencia de estas de conductos excretores hacia el exterior. Estas glándulas vierten sus productos de secreción, que son las hormonas, directamente en un medio interno por intermedio de los vasos sanguíneos o linfáticos que se encuentran en ellas y son transportadas hacia los diferentes órganos o tejidos sobre las que actúan. Es por esto que también se la denomina glándulas endócrinas. Y estas glándulas endócrinas se encuentran en diferentes regiones del organismo, como por ejemplo en la cabeza se encuentra la hipófisis y la glándula pineal, en el cuello la glándula tiroides y la paratiroides, en la región lumbar las suprarrenales, en el área genital los tejidos endócrinos del testículo y del ovario que son descritos en el video de aparato genital masculino y femenino. Y en este capítulo también se incluye el timo, cuya función no solamente es endocrina y también tiene estructura semejante a estas glándulas, por lo tanto se incluye a este órgano dentro de las glándulas de secreción endócrinas. En este video o en esta clase vamos a describir a la glándula tiroides. Y como dijimos anteriormente, comencemos a describir las características anatómicas de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula impar casi simétrica situada delante y a los lados de la tráquea y de la laringe. Está ubicada en la parte mediana del tercio inferior del cuello y por su concavidad posterior rodea el eje visceral aerodigestivo. Esta glándula tiroides tiene forma de H y tiene como función la producción de T3, T4 y calcitonina, que inhibe la resorción ósea, por lo tanto es hipocalcemiante. Pesa 30 gramos y las medidas son 7 centímetros de diámetro transversal, 8 de longitudinal y 5 de anteroposterior. La glándula tiroides presenta un istmo que está unido a los dos lóbulos laterales. Describamos ahora cada uno de ellos. El istmo de la glándula tiroides presenta para su estudio dos extremos, dos bordes y dos caras. Los extremos se continúan tanto a la derecha como a la izquierda con los lóbulos laterales correspondientes, es decir, el extremo derecho se continúa con el lóbulo derecho de la glándula y el extremo izquierdo se continúa con el lóbulo izquierdo de la glándula. Los bordes son un borde superior que es cóncavo hacia arriba y se corresponde con el primer anillo traqueal, llegando cerca del cartílago cricoides. De este borde se desprende una formación llamada pirámide de Lalouette, que es inconstante y representa un resto embriológico del conducto tirogloso. El borde inferior es cóncavo hacia abajo y se corresponde con el segundo anillo traqueal. Describamos ahora las caras del istmo, y estas caras son una cara anterior que es convexa y se relaciona con los músculos infraoideos, la hoja superficial de la fase cervical y la piel. Estos músculos infraoideos son el músculo tiroideo, el esternotiroideo, el homoioideo y el esternocleidoioideo. Mientras que la cara posterior del istmo es cóncava y abraza los dos primeros cartílagos traqueales, y en esta se observa un plexo venoso profundo que da origen a las venas tiroideas inferiores que emergen por el borde inferior. Por este último penetra a la glándula la arteria tiroidea IMA cuando existe. Describamos ahora a los lóbulos laterales de la glándula tiroides, y esta tiene una forma de una pirámide y se extienden desde el tercio inferior y lateral de la lámina del cartílago tiroides hasta el sexto anillo traqueal. Estos lóbulos laterales de la tiroides presentan tres caras, tres bordes, dos polos, que son uno inferior o base y otro superior o vértice. Aquí tenemos la imagen de la pirámide, en donde tenemos un vértice, una base o polo inferior, una cara anterolateral, una cara posteromedial
y una cara posterior. Los bordes son posterolateral, posteromedial y anteromedial. Y repasemos a través de esta imagen de una vista anterior y posterior del lóbulo tiroideo derecho, donde se encuentran cada una de las caras y los bordes. Y las caras, teníamos una cara anterolateral y posteromedial y cara posterior. Los bordes son anteromedial, posteromedial y posterolateral. La cara anterolateral es convexa y se relaciona con la piel, el tejido subcutáneo y el músculo platisma. A su vez, se relaciona con la hoja superficial de la fascia cervical tendida entre ambos músculos esternocleidomastoideos que cubre la parte lateral de los lóbulos. Luego, se relaciona con los músculos infraoideos reunidos por la hoja pretraquial de la fascia cervical. Y estos músculos son el esternocleidoideo y el homoioideo en el primer plano, y en un segundo plano de los músculos infraoideos era el esternotiroideo y el tiroideo. La cara posteromedial es cóncava, abraza la tráquea lateralmente y se relaciona con la faringe, la laringe y el esófago. Además, esta cara posteromedial se relaciona con las glándulas paratiroides, con la arteria tiroidea inferior y con los nervios laringios recurrentes o laringios inferiores. La cara posterior se relaciona con el paquete vasculonervioso bajo del cuello y el asa cervical se desliza con los nervios cardíacos cervicales superiores por delante de ella. Veamos ahora las relaciones de los polos y comencemos con el polo superior o vértice, y este asciende hasta la mitad del cartílago tiroides cerca del borde posterior próximo a la bifurcación carotidia inmediatamente debajo del triángulo de Farabeu. Este vértice está enmarcado por la terminación de los vasos tiroideos superiores. Por su parte, el polo inferior o base es convexa y desciende casi hasta el orificio torácico superior por detrás y medial al ángulo venoso yúgulo subclavio a nivel del quinto o sexto cartílago traqueal. A esta altura llega a la glándula a nivel del istmo la arteria tiroidea ima o tiroidea media. Veamos ahora los bordes y vamos a tener un borde anteromedial que es oblicuo desde el vértice al istmo y en él pasan la arteria cricotiroidea, rama de la tiroidea superior, y el nervio laringio superior. El borde posteromedial se encuentra entre la carótida primitiva, el cartílago cricoides y la tráquea, y por este discurren el nervio laringio inferior o recurrente, la arteria tiroidea inferior y se relaciona con la glándula paratiroides. Por último, el borde posterolateral se relaciona con la vena yugular interna y la arteria carótida primitiva. Describamos ahora la irrigación de la glándula tiroides y está dada por la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, a través de tres ramas terminales que son externa, interna y posterior. También va a irrigar a esta glándula la arteria tiroidea ima o media, que es rama del callado aórtico del tronco arterial brachiocefálico y de ramas que penetran en el espesor de la glándula, pero esta arteria es inconstante. Por último, también le irriga la arteria tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia y da tres ramas terminales que son inferior, posterior y profunda. Y en este esquema de una vista anterior y posterior de la glándula tiroides, vamos a describir que la irrigación está dada por la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, por la arteria tiroidea ima o media, rama de
el tronco arterial brachiocefálico, y por la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia. Recordemos que la tiroidea IMA o media es inconstante. El drenaje venoso de la glándula está dado por los plexos venosos tiroideos formados a similitud del recorrido arterial, pero en sentido inverso, por las venas tiroideas superiores, las venas tiroideas inferiores y las venas tiroideas medias. Por su parte, el drenaje linfático está formado por los linfáticos que van a formar un plexo subcapsular que drena a través de colectores mediales, el istmo, y laterales, los lóbulos. Los linfáticos superiores drenan a los ganglios prelaringios y los inferiores drenan a los ganglios pretraquiales y paratraquiales. A su vez, estos drenan a los ganglios cervicales profundos superiores e inferiores que son de la cadena de la vena yugular interna. Por último, la inervación de la glándula tiroides presenta una inervación simpática que está dada por los nervios del ganglio cervical medio que ingresan a la glándula a través de las arterias tiroideas, y la inervación parasimpática está dada por el nervio laríngeo superior y el laríngeo inferior o recurrente. Muy bien, y de esta manera hemos terminado con la explicación de la glándula tiroides. Muchas gracias por su atención.